19 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Bueno, el 25 de diciembre se cumplieron 30 años de la caída de la Unión Soviética y bueno, no era nada mejor, se me ocurrió, que recordar algunos eventos de los tantos, porque es un tema larguísimo para hablar. Podemos hablar de todo tipo de acontecimientos, de crímenes, de los crímenes que cometieron es lo que vamos a hablar, de algunos, ¿no? También podemos hablar de cómo, en referencia a la naturaleza, cómo destruyeron también la naturaleza, un tema muy interesante que también lo vamos a tocar en algún momento. Pero vamos a arrancar con esto de que, bueno, más allá de los datos comunes y casuales que siempre se suelen dar cuando se cumplen 30 años, yo quiero empezar contando cómo fue para mí uno de los crímenes principales que se cometen en Rusia en aquel momento. Que siempre, bueno, es cuestión, es motivo de series, de películas, de libros, que ha tenido que ver con lo que fue la salida y la caída de la familia imperial Romanov, por ejemplo, arrancando con lo que ocurrió en ese día 16 y 17 de julio de 1918, que fue una tragedia entre estos crímenes y aberraciones por parte del comunismo, donde en este caso la familia Romanov fue enviada luego de la caída a Ekaterimburgo, a una casa, la casa Ipatiev se llamaba, donde el zar Nicolás II, su esposa Alexandra y sus hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia, bueno, el hijo Alexei también, fueron asesinados ese día, entre esos 2 días, en el sótano de esa casa. Un crimen que quedó, la verdad, marcó a Rusia. Fue uno de los... y sobre todo yo he investigado y he leído mucho sobre ese acontecimiento, y fue cruento, la verdad, la forma en que los matan, los llevan al sótano y les dicen, un comisario político, el pueblo ruso a usted los ha condenado a muerte. Y bueno, les disparan en ese sótano, los ejecutan y algunos de los chicos no morían, entonces a carga de bayoneta los comienzan a apuñalar constantemente. Y bueno, surge de ahí la historia de lo que tiene que ver con Anastasia, por ejemplo, la leyenda, y ciertas, incluso hay alguna película, varias, que cuentan que ella pudo haber sobrevivido, pero bueno, dio a mucha historia lo que ocurrió. Y como para arrancar, incluso un juez en aquel momento, Nikolai, el apellido Nikolai Sokolov, era un juez en aquel momento que investigó esto, y bueno, se encontró con, en aquel momento, ciertas indicaciones. Y algunos informes actualmente salen, por ejemplo, en la ABC Internacional, un medio internacional justamente, que habla de que se pudo haber realizado algo mucho más que un crimen, sino algo más enfocado al ritualismo, algo oscuro, por la simbología que se encontró ahí, de lo que prefiero no hablar por YouTube, por la simbología que se encontró. Por otro lado, tenemos, luego de ese crimen, podemos hablar de lo que fue uno no muy conocido como la masacre de Katyn. Esto fue en el año 1940, cuando se descubre. En realidad se descubre luego en 1941, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, pero esto se desarrolla en 1940, entre abril y mayo, donde los soviéticos, cuando ocupan parte de Polonia, ya era la Segunda Guerra Mundial, ocupan la mitad de Polonia, en la parte oriental, toman a cerca de 20.000, 22.000 oficiales polacos y los ejecutan, y bueno, los dejan en fosas comunes que son descubiertos luego cuando Alemania ingresa en ese territorio, luego de julio de 1941, cuando se produce la guerra entre la Alemania y la Unión Soviética. Esto fue también algo que hubo algunas películas interesantes, poco conocido, tratan siempre de
trataron siempre en aquel momento de decir, no, en un principio querían desviar y decir, fueron los alemanes, pero no, ya habían enviado a la Cruz Roja en aquel momento y por suerte se supo, se encontró toda la información y se documentó en aquel momento luego para despejar las dudas de que la Unión Soviética, la NKVD, que había sido la encargada de esto, bueno, fueron los oficiales encargados de dar las órdenes para ejecutar a estos oficiales polacos con los que claramente había una enemistad muy fuerte entre Polonia y los rusos. Luego también otro crimen que se está conociendo poco a poco hoy en día, y por suerte también he tenido suerte, he podido hablar con algunos ucranianos, he conocido, y de casualidad, bueno, les alegra que se pueda conocer lo que se llamó el Holodomor, que es el también genocidio ucraniano, donde se cree, y las investigaciones, porque luego todo fue bastante en secretismo oculto, y bueno, se pudo, con el paso del tiempo, en estos últimos 20, 30 años, conocer que aproximadamente entre 7 y 10 millones de personas, de ucranianos, fueron asesinados, murieron en este genocidio. Algunos lo consideran genocidio, otros lo consideran exterminio, y tiene poco reconocimiento. Bueno, el genocidio en sí tiene reconocimiento por parte de algunos países que nombro, como Australia, Canadá, Colombia, el Vaticano, Ecuador, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, también acá de América del Sur, Paraguay, México, Perú. Bueno, Estados Unidos lo reconoce por parte solamente del Senado, fue este reconocimiento aprobado. En otros países como en Argentina, Chile, Eslovaquia, la República Checa, España, Brasil, Andorra e Italia lo reconocen, pero como exterminación. Son dos términos jurídicos distintos. El genocidio es se enfoca más que nada cuando se ataca y se busca destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y mientras que el crimen, el exterminio, lo que se busca es la privación, destruir también a través de una imposición intencional de unas condiciones de vida que lo que buscan es atacar y destruir parte de la población, parte de una población. Causar esa destrucción a través de la privación del acceso a alimentos o medicinas. Así que son muy pocos los países que, ya sea de una forma u otra, reconocen lo que ocurrió en Ucrania en aquel momento, en los años, esto fue en la década del 30, 1932, 1933, porque, bueno, eso fue un periodo de la gente murió de hambre, esa fue la hambruna ucraniana. También había una enemistad muy importante, muy fuerte entre Ucrania, y incluso hoy en día, con los conflictos que se están dando entre Ucrania y Rusia, y que lo hemos hablado durante todo este año, también refleja esa enemistad, esa diferencia entre Rusia y Ucrania, que tienen todavía estas historias ocultas y que, bueno, lentamente salen a la luz. Y bueno, dan a entender cómo se ha gestado esta historia. Bueno, en aquel momento Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vale aclararlo. Y para contar, en aquel momento, luego de estos años 30, bueno, Ucrania también en aquel momento, después de 1941 de julio, cuando es invadida, los alemanes ocupan Ucrania, y se da en aquel momento una suerte de venganza por parte de muchísima parte de la población ucraniana, que decide tomar revancha contra los comunistas, contra los soviéticos que estaban ahí, aprovechando la invasión alemana, y atacarlos, incluso ejecutar a muchísimos y colgar a muchísimos soviéticos, y bueno, comisarios políticos sobre todo, que habían quedado en ese momento en el frente de batalla. Y bueno, de ahí se pudo entender por qué ese sentimiento de querer, de tomar revancha por la cantidad de gente que ha muerto, entre 7 y 10 millones, como dijimos, es un número muy importante. Se lo considera una de las catástrofes mayores a nivel mundial, provocada por el hambre. Luego hay otro ejemplo que es con China. Pero bueno, esta inanición que se había producido era a causa de un proceso de reindustrialización de la Unión Soviética, donde lo que hacían era quitarles los alimentos, las cosechas,
a los campesinos ucranianos, donde, claro, ahí es una tierra muy, muy fértil para la producción, para la cosecha, para todo este tipo de producción de cereales y de alimentos que eran confiscados rápidamente por los soviéticos para, bueno, llevar adelante su plan económico, algo parecido a lo que luego pasó en China mucho tiempo después. Otro que no se conoce, uno de los crímenes que no se conocen tampoco hasta hace muy poco tiempo, pero bueno, por una cuestión de que los medios hegemónicos o quizás la cultura de los vencedores por ahí no dieron a conocer lo que fue una de las, bueno, el evento de violación, de abusos mayores cometidos por los soviéticos hacia mujeres alemanas. Unas 2 millones de mujeres fueron abusadas y de un 10% de esos 2 millones asesinadas. Por su parte también en Hungría, en Budapest, los soviéticos hicieron exactamente lo mismo con otras 50.000 mujeres húngaras. Otro de los crímenes, ¿no es cierto?, poco reconocidos, que luego han salido por suerte muchísimas filmaciones, muchísimos documentales, testimonios que hablan de lo que hicieron, de las aberraciones en aquella época en Alemania Oriental, en el año 45, 46 y 47. Y otra que fue la gran purga dentro de la Unión Soviética, que tiene que ver una orden dada por Stalin entre el año 37 y 38, que era purgar a la parte del Partido Comunista, incluyendo deportaciones de minorías étnicas, persecución de personas sin afiliación política. Bueno, este era un periodo que se caracterizó por una vigilancia extrema por parte de la policía, sospecha de saboteadores, encarcelamiento y una cantidad de ejecuciones del cual el número no se sabe en concreto, pero era porque, bueno, Stalin tenía, en su momento se sentía muy perseguido. Para llegar a él había que, por el Kremlin, tenían sistemas de seguridad que eran como aproximadamente 20 barreras para llegar a él que tendrías que pasar, porque era muy, muy paranoico en ese sentido con respecto a su seguridad, tenía miedo que lo asesinaran. Bueno, él es el que manda luego a asesinar a León Trotsky en México, y él ya vivía perseguido por ese sentimiento de las venganzas que podrían darse. Incluso esto se venía dando en divisiones entre los bolcheviques y los mencheviques desde entrada. Entonces eso fue lo que motivó y causó una gran matanza por parte en la Unión Soviética. Cuando uno dice la cantidad de muertes del comunismo y de la Unión Soviética, bueno, se debe también en parte a esto, a deshacerse de cualquier persona que pueda resultar sospechosa en contra del régimen. Estos son algunas, hay muchísimos más, pero en otro momento las vamos a ir explayando, pero para que se conozca un poco más de lo que ocurrió en este que se cumplen los 30 años, el 25 de diciembre se cumplieron de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente se sube en el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.